Al siguiente día de haber dado Jesús de comer a la multitud, la gente que se había quedado en la orilla del lago vio que no había estado más que una barca y que Jesús no había subido con sus discípulos, sino que se habían ido solos. Llegaron de Tiberíades otras barcas cerca del lugar donde el Señor había pronunciado la acción de gracias y ellos habían comido el pan. Así que al ver que Jesús no estaba allí ni tampoco sus discípulos, subieron a esas barcas y se fueron a Cafarnaúm a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron: Maestro, ¿cuándo viniste? Jesucristo contestó: les aseguro que ustedes me buscan por haber comido pan hasta quedar llenos, saciados, y no porque hayan creído viendo las obras que realizo. Trabajen no por el alimento que se termina, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna, el que le dará el Hijo del Hombre. A él fue a quien Dios Padre confirmó su autoridad. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 22 al 29. Jesucristo es el verdadero alimento que perdura y da la vida eterna. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 2 de mayo, año 2022. Jesucristo, pan de vida eterna, alimento que perdura. El Hijo de Dios logra que salgamos de la confusión de manipular las cosas de Dios. ¿Cómo evitar manipular los asuntos de Dios? O convertir los asuntos de Dios en un centro de quejarse o de lamentarse, o de buscar a una persona porque le produzca un beneficio a otra persona. No está en la línea de Dios, ni hace parte del reino de Dios, ni es el programa que Jesús de Nazaret le enseñó a sus discípulos. Sabiamente, Monseñor Enrique Díaz, obispo en México, enseñaba la reflexión tan inteligente de la relación que debemos tener con ese Hijo de Dios. Para que el Hijo de Dios no le diga a una persona: usted me está buscando es porque necesita. Si no necesitara, no me buscaría, no me llamaría, no estaría tan interesado en saber dónde me encuentro. Es muy lastimoso, es muy triste que una persona llegue a saber que otra persona la busca, la llama, insiste porque la necesita. Si no la necesitara, no la llamaría. Monseñor Enrique Díaz decía en su reflexión: no podemos seguir planteando una relación con un Jesús milagrero. Como hace milagros, como sana, entonces vamos. Y vamos a donde más sanen, a donde nos digan, pagamos transporte, tomamos un avión, donde sea, pero lo importante es que hagan milagros. Bien triste esa relación con Dios. Con Dios no se relaciona uno porque necesite, porque esté muy enfermo y gravísimo, porque no tiene otra alternativa. Con Dios Él es el pan de vida eterna. Él es el que da a comer el verdadero pan del cielo, y Él es el que dejó la Eucaristía, que es el sacramento esencial de la vida de la fe, de la vida de la Iglesia Católica. Así debe ser. No es la relación con un Jesús milagrero, sino con el Hijo de Dios, que Él es el pan de vida eterna. Jesús se presenta como el Señor de la vida, como el pan de la vida, como el alimento que perdura, como el pan de vida eterna, y eso es lo que debe descubrir uno como católico en el ambiente de la vida, la salvación que viene de Dios. ¿Le debe preocupar eso? Claro, sí, esencialmente la salvación. Y la misma salvación hace directamente relación a la vida, a la enfermedad, al dolor, al sufrimiento, a la limitación de la persona. No se entiende la vida sin un preámbulo de salvación.
Habría que pensar que el pan no es exclusivo de ser un alimento que sacia el hambre material de una persona, sino que es el alimento básico para la vida eterna, vital para cada persona. El que coma de ese pan y el que beba de ese cáliz tendrá la vida eterna. El Papa Emérito Benedicto XVI detiene como el pensamiento en esa frase solemne y muy corta: este es el misterio de la fe. Cuando un sacerdote, un obispo, un cardenal o el Papa preside ese sacramento central de la Iglesia Católica que se llama la Eucaristía, sacramento de los sacramentos, entonces cuando preside dicha celebración, el celebrante dice: este es el misterio de la fe. Cuando ya presenta el pan y presenta el vino, él le dice al mundo: ese es el misterio de la fe. Quien preside la Eucaristía como que manifiesta su admiración ante eso, ante la conversión sustancial de un pan y de una copa de vino que se convierten en la sangre y en el cuerpo del Señor. La Eucaristía entonces es misterio de la fe. Razón suficiente tenía Jesucristo en decirle a la gente: ustedes me buscan no porque tengan fe, ni porque quieran hacer un apostolado, ni distinguirse en la Iglesia Católica. Ustedes me buscan porque necesitan, porque les di de comer hace poquito y les hacía el hambre. No, la fe de la Iglesia es esencialmente una fe de la Eucaristía. Se alimenta de la Eucaristía, vive de la Eucaristía, se proyecta desde la Eucaristía. Es un sacramento, y así lo va a decir el Papa en su exhortación apostólica para hablar de la Eucaristía como un sacramento. El sacramento del altar está en el centro de la vida de la Iglesia. Eucaristía renace siempre de nuevo. La Eucaristía, el centro de la vida de la fe de una persona. Es el sacramento de la caridad por excelencia, por ejemplo. Es el sacramentum caritatis, cuando la persona come la Eucaristía, celebra la Eucaristía, vive la Eucaristía, automáticamente se proyecta en la caridad. No se va a buscar a Jesucristo porque quiere comer más, se va a buscar a Jesucristo porque quiere llenarse de Dios, del Espíritu de Dios, y quiere convertirse en apóstol de la Eucaristía. Se supone que debería ser eso. El Papa Francisco recomienda vivir la experiencia de la fe, que significa dejarse alimentar por Dios y construir la vida de acuerdo a Dios, no sobre los bienes materiales, dice el Papa. Es el cuerpo y la sangre de Cristo. Bien interesante cómo nosotros podemos vivir la fe y centrar nuestra fe en ese maravilloso sacramento que se llama Eucaristía. Que no nos pase nunca en la vida que de pronto Dios nos diga: usted me está buscando porque me necesita. O que una persona le diga: qué pesar, si no me necesitara no me buscaría. Tiene necesidad, Dios busca a las personas porque las ama, porque quiere salvarlas, porque les ofrece vida y les ofrece vida eterna. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.